¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en las instalaciones de la revista Etcétera, ubicadas en PT 94. Este día no nos acompaña nuestro director Marco Levario Turcot, está tomando unas merecidas vacaciones, pero en esta ocasión me encuentro con uno de los colaboradores más versátiles de la revista impresa y digital, temas desde cine, redes sociales, política, elecciones. Le doy la bienvenida a Alberto Monroy. Hola, Bienvenido. ¿qué tal? Es tu casa. Buenas tardes. Y creo que hoy Alberto nos va a hablar de un tema fundamental, no solo por los recientes acontecimientos en la política mexicana, sino por el próximo año, que son las elecciones presidenciales. Va a hablar sobre la forma en la que el INE está organizando las elecciones, pero sobre todo la forma en que empezó a organizarlas desde la reforma del 2014. Desde aquí se pueden ver varios planteamientos que van a ser tema, sin duda, el próximo año, ¿no, Alberto? Sí, cómo no. Yo creo que es importante ese punto de partida porque fue un cambio muy fuerte para el INE, ¿no? El INE en esa reforma, en la de 2014, tiene un elemento muy importante. Se vuelve nacional, se vuelve el órgano no solo normativo, sino en buena medida jefatura a los órganos locales, los llamados OPLES. Y por otra parte, la fiscalización se vuelve un capítulo muy importante, dado que se vuelve causal de nulidad. Es un capítulo que crece muchísimo, en donde el INE se vuelve árbitro y juez casi de inmediato, y dada la velocidad de los procesos de calificación electoral, tiene que hacerlo mucho más rápido que en el pasado. Entonces tenemos por un lado su incorporación a la organización de los comicios locales, que sigue descansando en los órganos locales, pero estos a su vez se vuelven delegaciones del órgano nacional, que pasa de ser federal a nacional, y por otro lado tenemos una fiscalización reforzada. Esto es relevante porque desarrolla una tendencia a la cual últimamente Waldemar ha hecho notar, y es que el IFE, el antiguo IFE, hoy INE, paulatinamente ha ido incorporando muchas materias que estrictamente hablando serían materias jurisdiccionales. En el diseño original, el IFE organizaba, el tribunal era el árbitro de última instancia. Todo lo jurisdiccional caía en el tribunal y todo lo organizativo caía en el IFE. Este diseño original se ha ido suavizando, se ha ido mezclando, y ahora el INE tiene muchos elementos de conflicto y de resolver diferencias de los contendientes, como bien dice Waldemar. En una de estas resoluciones siempre habrá una parte inconforme con el resultado. Este nuevo modelo que nace a partir de la reforma, ¿cómo se desarrolló en las elecciones de 2015 y 2016? 2015 fue una buena prueba, había muchos hoyos. Yo trabajo en uno de los OPLES, en el del Distrito Federal, entonces yo viví en carne propia. Había algunas situaciones no previstas o mal incorporadas entre lo que el órgano local hacía y dejaba de hacer y lo que el órgano federal incorporaba. Uno de los elementos clave es la casilla única. Antes de este diseño, los órganos locales hacían sus mesas directivas, hacían sus casillas, y el órgano federal las suyas. Claro, de manera tradicional e histórica, por ejemplo en el DF, pues siempre las hacíamos coincidir en el mismo domicilio, pero no era necesariamente así. Entonces a veces el ciudadano tenía que ir a votar lo local en un lado y a votar lo federal en otro lado. El objeto de esta reforma era justamente evitar eso, entonces tenemos casilla única. Este es un ejemplo pequeño, pero que retrata perfectamente cuál era el espíritu de la reforma. En los hechos tuvo sus tropezones. Hay lugares donde, por ejemplo, los órganos locales prácticamente no existían, entonces este impulso del INE los hizo crecer. Y hay lugares donde los órganos locales eran súper profesionalizados, incluso en algunos aspectos mucho más avanzados que el INE, como el del DF, como el de Estado de México, el de Jalisco. Entonces en estos estados el diseño de la formalización del OPLE fue al contrario, fue un obstáculo, fue un asunto que provocó sus problemillas. Pero en general la elección federal 2015 salió muy bien. ¿Y la de 2016? En 15 y en 16 hubo elecciones locales. En las locales sí hubo sus problemas. Por supuesto, el gran hoyo de la elección 2015 y 16 fue Chiapas, ¿no? El órgano local de Chiapas tuvo tantos problemas
que incluso fue sustituido completamente. Y claro, en 2017 tenemos los dos grandes ejemplos. Coahuila, que tiene un resultado en el cual, vía la fiscalización, seguramente tendremos una elección extraordinaria. Y Estado de México, donde la misma causal no produjo efectos, entre otras cosas porque los límites de gasto de campaña del Estado de México eran descomunales, ¿no? Por ahí tengo publicado en un tuit el dato preciso, pero la elección presidencial de 2012, cada candidato tuvo grosso modo 318 millones de pesos para gastar en 90 días. En el Estado de México, cada candidato tuvo 280 millones de votos, pero para gastar en 60 días. Entonces, por día, cada candidato del Estado de México tenía más posibilidad de gasto que los candidatos presidenciales del 2012. Por eso es que el rebase de campaña no fue factor en el Estado de México. Era una cantidad descomunal el límite establecido por el instituto local, ¿no? Entonces, en materia de fiscalización, la reforma de 2014, ¿cómo influyó en que estos resultados se dieran como se están dando? Ese, por ejemplo, es un buen ejemplo. El tope gasto de campaña es una determinación local que se deriva de la ley electoral local, pero la fiscalización es federal. El órgano que fiscaliza es el nacional, sin embargo fiscaliza con las reglas establecidas por la Constitución local y por el órgano local. En este caso, Estado de México estableció un tope de campaña altísimo, basado por supuesto en lo que le permitía su ley local, y el INE sobre esos límites tuvo que hacer su dictamen. En el caso de Coahuila fue algo similar, pero por ejemplo el tope de gasto de campaña de Coahuila era minúsculo en comparación al del Estado de México. Sí, claro. Ahí sí los rebases eran significativos. Y bueno, así fue como salió el dictamen. En efecto, en Coahuila los rebases sí configuraban la hipótesis de una posible anulación. En el caso del Estado de México no. Ahora, hablando de las exigencias que se le hizo al órgano electoral después de los dictámenes de fiscalización, pues entre otras cosas se exigió la renuncia de todos los consejeros como una solución para 2018. ¿Esta sería realmente una solución o cuál sería un buen planteamiento para que 2018 sea una elección, si bien criticada, si bien observada, por lo menos sea más legítima que esta? Sí, bueno, primero habría que ser muy, muy estrictos en ese sentido. Lo vemos en el fútbol cada fin de semana, el equipo que pierde patalea, hace su berrinche y acusa al árbitro. Bueno, lo mismo hacemos en la política y lo hacemos desde hace muchos años, desde el 88 para acá. Los que pierden patalean, hacen su berrinche y acusan al órgano federal. Y ya, no prueban nada, ni siquiera aportan datos. Cuando ha habido aportación de pruebas, ha habido elecciones canceladas, ha habido elecciones anuladas. No han sido pocas, tenemos 3 elecciones estatales en los últimos 15 años que han sido anuladas, ¿no? Sí, la última fue hace 2 apenas. La última fue hace 2 en Colima, ¿no? Así es. Entonces, sí hay una base institucional que permite un juego de este tipo, pero por supuesto se tienen que dotar de evidencias y de pruebas a los órganos que toman decisiones. Ahora, renunciar a los consejeros no tiene ningún sentido, es absurdo, es crear un órgano electoral debilitado. De hecho, aunque no renuncien, toda esta maniobra es tener un órgano electoral debilitado para 2018. A nadie le conviene eso. Por supuesto, los que lo están organizando creen que de ese modo pueden obtener un mejor botín de este río revuelto que puede ser el 2018. Pero definitivamente al país no le conviene tener una autoridad electoral debilitada para la elección, tal vez la más importante de lo que va de la historia del país, ¿no? Por lo menos la más importante del siglo. Entonces, lo que tendríamos que tener es un órgano fortalecido. Ahora, por otra parte, si bien ha habido propuestas interesantes, ahí está el artículo de José Javier Romero y el mismo Waldenberg, sobre reformas o ajustes o modificaciones que puedan ayudar, realmente ya no pues, se pueden aplicar para 2018. Estamos fuera de margen, ¿no? Todas las reformas para 2018 debieron haberse hecho hace 6 meses. Lo que se puede hacer ahora impactará para 2019 en adelante.
En 2018 básicamente vamos a tener que irnos con el aparato jurídico institucional que tenemos ahorita, y a menos que la presión contra los consejeros ceda, con los consejeros que tenemos ahorita. ¿Cuáles serían tus conclusiones con miras a 2018? Que como bien dices es una de las elecciones más importantes, por lo menos de este ciclo. Yo creo que los medios deberíamos ser más responsables y no comprar todas las denuncias que sacan los partidos simplemente porque las sacan, ¿no? Es que aquí hubo un tal. Pruébelo, por favor. O sea, yo como comunicador debo decir, sí, Partido X acaba de denunciar esto, pruebas, por favor. Ahora, PREP Coahuila sí fue una elección importante. PREP Coahuila no pudo avanzar básicamente porque los funcionarios de casilla tenían una verdadera pesadilla. Había no sé cuántas decenas de modos de votar por un gobernador. En la boleta electoral se podía votar por el gobernador de la coalición, creo que de 34 modos diferentes. Esos son modos que tiene que arreglar el órgano local. Obviamente era una boleta de pesadilla, imposible. Y por supuesto el PREP, si el resultado no cuadra, no lo mete. No lo mete. Por eso el PREP nunca llega al 100%. Porque el acta PREP que le llega a los que hacen el conteo, tiene que cuadrar, si no cuadra no la meten, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, sí hay un asunto que se debe resolver más en el órgano local que en el federal, pero que sí debe resolverse. Boletas más razonablemente llenables y por ende los funcionarios de casilla que tengan menos problemas para realizar su tarea. No hay que olvidar que los funcionarios de casilla son ciudadanos tomados por sorteo de la lista nominal, son capacitados y ahí se puede desarrollar mucho más el trabajo. Sin duda hubo algún problema en la capacitación en Coahuila, pero básicamente tenemos todos que concursar en una facilitación del proceso y no en una complicación del proceso. Claro. Pues te agradecemos mucho los comentarios, Alberto. Esperamos que no sea la primera vez que nos visitas. Y a ustedes les agradecemos también mucho sus comentarios, sus opiniones. Esperamos vernos pronto. Hasta luego. Gracias.